Mi nuera me escupió en la cara durante una discusión y mi propio hijo me dijo que me lo merecía. No dije nada. No grité. Simplemente me fui a la cama. A la mañana siguiente, se despertaron con el olor a panqueques recién hechos y vieron la mesa llena de comida deliciosa. Mi hijo sonrió y dijo: «Bien, por fin entendiste cuál es tu lugar». Pero cuando vieron quién estaba sentado a mi lado en la mesa, se quedaron helados. El color desapareció de sus rostros. Déjame contarte cómo llegué a ese momento, porque lo que sucedió a continuación lo cambió todo para siempre. Soy Margaret Williams. Tengo 62 años y hasta hace 3 días pensaba que estaba viviendo una jubilación tranquila en mi propia casa. Mi hijo David se mudó de nuevo conmigo hace 6 meses con su esposa, Jessica, después de que perdieran su apartamento. «Solo es temporal, mamá», me había dicho, «hasta que nos recuperemos». Debería haberlo sabido. David tiene una habilidad especial para hacer que las situaciones temporales se vuelvan permanentes cuando le benefician. La discusión empezó por algo ridículo. Jessica había reorganizado mi cocina sin preguntar, moviendo todo a lugares que no tenían sentido para mí. Cuando le pedí amablemente que volviera a poner las cosas en su sitio, estalló. «Esto es exactamente de lo que estoy hablando», gritó, con la cara roja de furia. «¿Eres tan controladora? No me extraña que el padre de David te dejara. Mi difunto marido no me dejó. Murió de un ataque al corazón hace 5 años. Pero Jessica nunca ha dejado que los hechos interfieran con un buen insulto». «Jessica, solo quiero mis tazas medidoras en el cajón donde puedo encontrarlas», le dije con calma. Fue entonces cuando perdió el control por completo. «Estoy tan harta de caminar sobre cáscaras de huevo a tu alrededor. Esta casa parece un museo donde no se nos permite tocar nada». David vino corriendo desde la sala de estar. Pero en lugar de defenderme, inmediatamente se puso del lado de su esposa. «Mamá, has sido bastante rígida con las cosas», dijo, sin mirarme a los ojos. «Quizá podría ser más flexible». Fue entonces cuando Jessica se acercó más a mí. Sus ojos brillaban con un odio que me impactó. «Estoy harta de tus pequeños comentarios pasivo-agresivos y tus preciosas rutinas», gruñó. «¿Quieres saber lo que realmente pienso de ti?». Y entonces lo hizo. Escupió directamente en mi cara. La saliva tibia golpeó mi mejilla y goteó lentamente hacia abajo. Me quedé ahí congelada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. En mis 62 años, nadie me había mostrado una falta de respeto tan deliberada. Miré a David, esperando que dijera algo, cualquier cosa para defender a su madre. En cambio, se encogió de hombros. «Bueno, mamá, te lo buscaste un poco. Has estado haciendo que Jessica se sienta no bienvenida desde el primer día». Esas palabras me dolieron más que el escupitajo. Mi propio hijo me estaba diciendo que merecía ser humillada en mi propia casa. Me limpié la cara con un paño de cocina, lo dejé en el mostrador y sin decir una palabra subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me senté en el borde de mi cama mirando a la nada. 40 años había vivido en esta casa. 40 años de memorias con el padre de David. Había criado a David aquí, me había sacrificado por su educación, había apoyado sus sueños, y esto es lo que recibí a cambio. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor se estaba transformando en algo más frío y con más propósito. Tenía opciones que ellos no conocían, recursos por los que nunca se habían molestado en preguntar y una paciencia que nunca habían puesto a prueba antes. Para la mañana ya tenía un plan.
Me desperté antes del amanecer y fui directo a la cocina. El olor a vainilla y canela llenó la casa mientras preparaba el desayuno más elaborado que había hecho en años. Panqueques, fruta fresca, tocino, salchichones, papas fritas y mis famosas tostadas francesas. Cuando David y Jessica bajaron, sus ojos se abrieron al ver el festín extendido sobre la mesa del comedor. «Bien», dijo David con satisfacción. «Por fin entendiste cuál es tu lugar». Fue entonces cuando notaron que no estaba sola. El hombre sentado en mi mesa del comedor llevaba un traje azul marino perfectamente hecho a medida y comía mis panqueques como si perteneciera allí. Cuando David y Jessica lo vieron, palidecieron. «Mamá, ¿quién es este?», tartamudeó David. «David, Jessica, me gustaría que conocieran a Thomas Richardson. Es abogado». Jessica dejó caer su taza de café. La cerámica se rompió en mi piso de madera, pero nadie se movió al limpiarlo. Thomas se levantó y extendió su mano, con el tipo de cortesía profesional que cuesta $500 la hora. «Encantado de conocerlos a ambos. Su madre me ha contado mucho de ustedes». La forma en que lo dijo dejaba claro que lo que le conté no era halagador. «¿Un abogado?», la voz de Jessica se quebró. «¿Para qué necesitas un abogado, Margaret?». Me encanta como solo me llama Margaret cuando tiene miedo. Normalmente, solo soy mamá cuando quiere algo. Bueno, después de la conversación de anoche, me di cuenta de que necesitaba hacer algunos ajustes en mi planificación entretaria. Dije untando mantequilla en mi tostada con una calma deliberada. Thomas se especializa en situaciones como la mía. ¿Qué tipo de situaciones? David intentaba sonar casual, pero podía ver el pánico en sus ojos. Thomas abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Situaciones de abuso a personas mayores. Su madre me llamó a las 6 de la mañana describiendo lo que sucedió. Escupir a una persona de la tercera edad en su propia casa califica como asalto bajo la ley estatal. Jessica se quedó muy quieta. «No asalté a nadie. Fue solo una discusión que se calentó. Los fluidos corporales constituyen asalto, pero no estamos aquí para discutir cargos criminales. Estamos aquí para discutir el testamento de su madre». El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el reloj de abuelo tic-taqueando en el pasillo. «Mi testamento», repetí. «Oh, sí. He decidido hacer unos cambios significativos». David se sentó pesadamente. «Mamá, estás siendo dramática. Jessica se disculpa por lo de anoche, ¿verdad, Jessica?». Pero Jessica no se estaba disculpando. Estaba mirando a Thomas como si fuera una serpiente de cascabel. «¿Qué cambios?», preguntó directamente. Thomas sacó varios documentos. «La señora Williams actualmente los tiene a usted y a David listados como beneficiarios principales de esta casa, sus cuentas de ahorros y su póliza de seguro de vida. Aproximadamente $1.2 millones en total». «Tenía», dije, en tiempo pasado. Vi cómo esa palabra aterrizaba sobre ellos como un golpe físico. «Sin embargo», continuó Thomas, «dados los acontecimientos recientes, ella ha decidido explorar otras opciones para su legado». «¿Otras opciones?». La voz de David era apenas un susurro. «¿Organizaciones benéficas?», dije alegremente. «El refugio de animales siempre ha estado cerca de mi corazón, y hay un fondo de becas en el colegio comunitario que podría usar apoyo». Jessica encontró su voz. «No puedes hacer esto. Somos familia». «La familia no escupe a la familia», respondí simplemente. «Margaret, me disculpo», dijo Jessica rápidamente. «Estaba estresada. No estaba pensando con claridad. No volverá a suceder». «Por supuesto que no», estuve de acuerdo, «porque van a mudarse». La bomba cayó perfectamente. Había estado planeando esta conversación toda la noche y sus reacciones eran exactamente lo que esperaba. «¿Mudarnos?». David se levantó tan rápido que su silla se volcó. «Mamá, no podemos permitirnos mudarnos. Conoces nuestra situación». «Soy muy consciente de su situación, David.
Has estado desempleado durante 6 meses y Jessica fue despedida de su último trabajo por robar suministros de oficina. No estaba robando, protestó Jessica. Solo eran bolígrafos y papel. $47 en bolígrafos y papel, corregí. Llamé a tu antigua jefa ayer. Tenía mucho que decir sobre tu ética de trabajo. Tomás observaba este intercambio con interés profesional. Probablemente había visto muchas dinámicas familiares como esta. ¿Llamaste a mi antigua jefa? Jessica se estaba poniendo estridente. No tenías derecho. Tenía todo el derecho de investigar el carácter de las personas que viven en mi casa, especialmente personas que me agreden. Un incidente, suplicó David. Mamá, ¿estás dispuesta a destruir nuestra familia por un incidente? ¿Un incidente? Dejé mi tenedor. David, en los 6 meses que han vivido aquí, han contribuido exactamente con $0 a los gastos del hogar. Han comido mi comida, usado mis servicios públicos y me han tratado como ayuda contratada. El escupitajo fue solo el insulto final. Thomas aclaró la garganta. Señora Williams, ¿discutimos el cronograma para los cambios? ¿Qué cronograma?, exigió Jessica. El Nuevo Testamento entra en vigor inmediatamente y necesitaré que ambos desalojen la propiedad para el final de la semana. David parecía que iba a llorar. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Sugiero que averigüen eso rápidamente, porque la señora Williams también ha decidido cambiar las cerraduras el viernes. Pero tenía una sorpresa más para ellos. En realidad, dije, alcanzando el sobre que había colocado junto a mi taza de café. Había una manera en que podrían hacerme cambiar de opinión sobre todo esto. David prácticamente se lanzó hacia ese sobre. La esperanza parpadeó por primera vez desde que Thomas se había presentado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jessica con sospecha. Abrí el sobre lentamente, saboreando su atención desesperada. Dentro había 3 fotografías que había impreso desde mi computadora esa mañana. Bueno, estaba haciendo limpieza ayer y encontré algo interesante en el almacén del sótano. Las fotos mostraban la colección de cómics antiguos de David, todavía en sus fundas protectoras, apiladas ordenadamente en cajas. Cómics que él me había dicho que no valía nada y me pidió que guardara solo temporalmente. Thomas se inclinó con interés. ¿Son esos los que creo que son? Primera edición de Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man. El padre de David se lo compró cuando tenía 12 años. David se puso pálido. Mamá, no lo hiciste. Oh, sí lo hice. Saqué mi teléfono y les mostré la lista de eBay que había creado a las 5 de esa mañana. La oferta actual está en $8,000 y la subasta no termina hasta el domingo. ¿$8,000?, jadeó Jessica. Esa es solo la oferta de apertura, señaló Thomas con admiración. Un Amazing Fantasy 15 en condición impecable puede venderse por $20,000 o más. No puedes vender mis cómics, gritó David. Son tuyos, ¿verdad?, pregunté inocentemente. Porque cuando los mudaste a mi sótano, dijiste que eran solo libros viejos sin valor que no querías que ocuparan espacio. Ofrecí tirarlos, pero dijiste que simplemente los metiera en algún lugar. Esto era cierto. David había descartado su colección de cómics como cosas de niños cuando se mudó de nuevo. No tenía idea de que se habían vuelto valiosos. Además, continué, el cuarto de almacén está en mi casa. Las leyes de propiedad abandonada son bastante claras sobre los artículos dejados en las instalaciones sin un acuerdo de propiedad. Thomas asintió. Legalmente hablando, después de 6 meses, sin clamo o pago de tarifas de almacenamiento, la propiedad se transfiere al propietario de la vivienda. Jessica estaba calculando frenéticamente en su cabeza. Prácticamente podía ver los números girando. $20,000 era más de lo que verían en meses. Margaret, dijo cuidadosamente, quizá todos hemos sido un poco precipitados aquí. Quizá podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté, aunque ya sabía dónde iba esto. Bueno, Jessica miró a David. ¿Qué tal si pagamos alquiler, una cantidad justa por quedarnos aquí? ¿Cuánto creen que sería justo?, preguntó Thomas. No le había contado sobre esta parte de mi plan, pero estaba siguiéndome el juego perfectamente. $500 al mes, sugirió David con esperanza. Me reí, de verdad me reí a carcajadas. ¿500? David, esta casa vale $1.2 millones. El alquiler justo de mercado sería de al menos $2,500. La esperanza murió en sus ojos. No podían permitirse eso más de lo que podían permitirse su propio lugar. Sin embargo,
dije, observándolos de cerca. Podría considerar un tipo diferente de acuerdo. ¿Qué tipo?, preguntó Jessica desesperadamente. Saqué un pedazo de papel que había preparado, un contrato formal. Pueden quedarse aquí sin pagar alquiler durante exactamente 90 días mientras encuentran trabajo y ahorran para su propio lugar. ¿Y a cambio?, instó Thomas. A cambio, ambos asistirán a consejería familiar conmigo una vez a la semana, contribuirán a los gastos del hogar basados en sus ingresos reales cuando encuentren trabajo, y lo más importante, me tratarán con el respeto que merezco como dueña de esta casa. Era una oferta razonable, más que razonable considerando que Jessica me había agredido hacía menos de 12 horas. Eso suena justo, dijo David rápidamente. No he terminado, levanté mi mano. También hay una cláusula de penalización. Cualquier falta de respeto, cualquier discusión que escale a violencia, cualquier daño a mi propiedad y el acuerdo es nulo. Están fuera inmediatamente sin más discusión. Jessica estaba leyendo el contrato. Esto es muy específico. Tiene que serlo, explicó Thomas. Los límites claros evitan futuros malentendidos. ¿Y si firmamos esto, quitarás los cómics de eBay?, preguntó David. Sonreí. Oh, no. Me quedo con esas ganancias de cualquier manera. Considéralo alquiler atrasado por los 6 meses que han estado viviendo gratis. El silencio se extendió mientras procesaban esto. Les estaba dando la oportunidad de quedarse, pero les iba a costar su orgullo y los tesoros de la infancia de David. Necesitamos discutir esto en privado, dijo Jessica finalmente. Por supuesto. Thomas y yo tomaremos café en el patio trasero. Tómense su tiempo. Mientras salíamos, Thomas sacudió la cabeza con admiración. Los has acorralado maravillosamente. No pueden permitirse irse, pero tampoco pueden permitirse quedarse bajo tus términos. Firmarán, predije. Jessica es demasiado orgullosa para admitir la derrota, y David tiene demasiado miedo de enfrentar el mundo real sin mí. ¿Y si no cumplen el acuerdo? Sonreí, mirándolos a través de la ventana de la cocina, mientras discutían en voz baja. Entonces, recupero mi casa y ellos no obtienen nada. De cualquier manera, yo gano. 20 minutos después, salieron con el contrato firmado, pero podía ver en la expresión de Jessica que ya estaba planeando romperlo. Tenía razón sobre Jessica. Duró exactamente 11 días antes de probar mis nuevos límites. Empezó poco a poco, como siempre sucede con las personas que no pueden evitarlo. Olvidaba limpiar lo que ensuciaba. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre las reglas de la casa. Empezó a dejar pequeños desastres para que yo los encontrara, probando si yo haría cumplir el contrato. Yo documentaba todo, fotos de platos sucios dejados en el fregadero, capturas de pantalla de mensajes de texto, donde se quejaba con sus amigos de vivir con su suegra controladora, incluso grabaciones de sus llamadas telefónicas donde hablaba mal de mí a cualquiera que quisiera escuchar. Thomas me había sugerido que guardara evidencia por si acaso. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana cuando descubrí que estaba revisando mis papeles personales. Había notado que las cosas en mi habitación estaban ligeramente fuera de lugar durante varios días. Un cajón no muy bien cerrado, mi joyero posicionado de manera diferente en la cómoda. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, pero cuando encontré mis extractos bancarios esparcidos en mi escritorio, en lugar de estar cuidadosamente archivados donde los había dejado, lo supe. Jessica, llamé escaleras abajo. ¿Podría subir aquí, por favor? Apareció en mi puerta con esa expresión de inocencia falsa que usaba cuando la habían descubierto haciendo algo malo. ¿Querías verme? Hizo un gesto hacia mi escritorio. ¿Puedes explicar por qué mis documentos financieros personales están por toda mi habitación? No sé a qué te refieres. Pero sus ojos se dirigieron a los papeles y volvieron a mí tú rápidamente. Mis extractos bancarios estaban archivados en esa folda. Ahora están esparcidos en mi escritorio como si alguien los estuviera leyendo. Tal vez olvidaste dónde los pusiste. Pasa cuando las personas envejecen. Ahí estaba, la violación de la cláusula de falta de respeto que había estado esperando. ¿Jessica? ¿Estás sugiriendo que estoy teniendo problemas de memoria? Solo digo que tal vez estás confundida sobre dónde dejaste las cosas. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado de mi escritorio organizado 2 días antes, con fecha y hora. Estas fotos prueban que mis papeles estaban exactamente donde dije que estaban, a menos que estés afirmando que también tengo problemas de memoria sobre tomar fotos. Se dio cuenta de que había sido atrapada.
Toda su actitud cambió de una dulzura falsa a una hostilidad abierta. Bien, estaba mirando tus extractos bancarios. ¿Sabes lo frustrante que es estar en la ruina mientras vives con alguien que tiene cientos de miles de dólares simplemente sentados en cuentas? Así que decidiste invadir mi privacidad y revisar mi información financiera personal. Necesitaba saber con qué estábamos tratando. David ha estado hablando de pedirte dinero para una idea de negocio y quería ver si realmente podías permitírtelo. Esto se estaba poniendo más interesante a cada minuto. ¿Qué idea de negocio? Quiero iniciar una empresa de jardinería. Necesito unos $30,000 para equipo y una camioneta. $30,000. Habían estado planeando pedirme $30,000 mientras no contribuían en nada al hogar y me trataban como un inconveniente. ¿Y pensaste que revisar mis papeles privados ayudaría con esa solicitud? Pensé que me ayudaría a entender si realmente eras tan tacaña con el dinero como finges ser o si simplemente eres mala. Eso fue todo. La violación del contrato era clara y estaba documentada. Jessica, necesitas empacar tus cosas. ¿Qué? Violaste toda cláusula de respeto de nuestro acuerdo. Estás fuera. Se rió. ¿De verdad se rió? No puedes echarme por mirar unos papeles. Eso es ridículo. Sostuve mi teléfono en alto. He estado grabando toda esta conversación. Acabas de admitir haber revisado mis documentos financieros privados sin permiso e insultaste mi carácter en el proceso. ¿Se rió? ¿Murió? ¿Me estabas grabando? Es mi casa. Tengo permitido grabar conversaciones en mi propia casa. Se quedó allí balbuceando por un momento antes de encontrar su voz. David no te dejará hacerme esto. David firmó el mismo contrato que tú. Está atado por los mismos términos. Ya veremos eso. Salió enfurecida escaleras abajo, gritando por David. Yo la seguí a un ritmo más tranquilo, sabiendo ya cómo iría esta conversación. David intentaría negociar, Jessica exigiría que él eligiera un bando y yo les recordaría a ambos que los contratos tienen consecuencias. David, la voz de Jessica resonó por toda la casa. Tu madre ha perdido la cabeza. Está tratando de echarme por virar unos estúpidos papeles. ¿Qué está pasando? David surgió de la sala de estar donde había estado viendo televisión toda la mañana en lugar de buscar trabajo. Tu esposa violó nuestro acuerdo, dije simplemente. Revisó mis documentos financieros privados sin permiso e insultó mi carácter en el proceso. David miró entre nosotras y pude verlo calculando. Su esposa o su situación de vivienda. Su matrimonio o su vida cómoda viviendo de su madre. Mamá, tal vez podríamos arreglarlo. Jessica, discúlpate a tu madre. No me voy a disculpar por nada. Ella es la que configuró este contrato ridículo con todas estas reglas imposibles. Las reglas no son imposibles, señalé. Solo tienes que tratarme con respeto básico. Aparentemente eso está más allá de tus capacidades. David estaba sudando ahora. Jessica, solo di que lo sientes y promete no revisar las cosas de mamá nunca más. No seré controlada y manipulada por alguien que está usando su dinero para hacernos bailar como marionetas. Y eso fue cuando David tomó su decisión. Jessica, basta. David tenía la voz más firme que le había escuchado en meses. Solo deja de hablar. Ella se volvió hacia él con furia. ¿Estás seriamente tomando su lado ahora mismo? Estoy tomando el lado de tener un techo sobre nuestras cabezas. ¿Techo? Vivienda gratis, comida gratis, sin responsabilidades excepto ser seres humanos decentes. ¿Seres humanos decentes? La voz de Jessica se elevó a un chillido. Está tratándonos como sirvientes en nuestra propia casa. No es nuestra casa. David finalmente explotó. Es su casa, su comida, su electricidad, su todo. Y en lugar de estar agradecida, actúas como si tuviéramos derecho a ello. Observé este intercambio con fascinación. Esta era la primera vez que veía a David enfrentarse a su esposa por algo. ¿Agradecida? Jessica prácticamente echaba espuma por la boca. ¿Agradecida por qué? ¿Por ser tratados como niños? ¿Por tener que pedir permiso para reorganizar una cocina? ¿Vivir bajo un microscopio con alguien que documenta cada pequeña cosa que hacemos mal? Sí.
agradecida por todo eso, porque sin la generosidad de mi madre estaríamos durmiendo en tu carro. Eso la detuvo en seco. Nunca me habían dicho que habían perdido su auto, pero aparentemente su situación financiera era aún peor de lo que me había dado cuenta. No estaríamos durmiendo en mi carro, porque vendí mi carro hace 3 meses para pagar nuestras tarjetas de crédito. El salón quedó en silencio. Incluso yo estaba sorprendida por esta revelación. ¿Vendiste tu carro? David la miró fijamente. ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque estaba tratando de manejar nuestros problemas sin correr a pedir ayuda a mami, yendo a través de los papeles privados de mi madre en su lugar. Jessica desinfló ligeramente. Estaba desesperada. David, tenemos una deuda de 30,000. No tenemos ingresos ni perspectivas. Cuando mencionaste que querías iniciar un negocio, pensé que tal vez si sabía cuánto dinero tenía tu madre, pensaste que descubrirías la mejor manera de manipularme para dártelo. Terminé. Ella no lo negó. David se sentó pesadamente en el sofá. 30,000 en deuda. Jessica, ¿qué no me has contado? Las tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles, el préstamo personal que mi madre confirmó para mi idea de negocio que fracasó. ¿Qué idea de negocio? La que intenté iniciar el año pasado, la boutique online. Llené al máximo las tarjetas comprando inventario que nunca se vendió. Estaba aprendiendo más sobre su situación financiera en esta discusión de 5 minutos que en 6 meses de vivir con ellos. Entonces, déjame entender esto, dije con calma. Tienen una deuda de 30,000. Han vendido su carro, no tienen ingresos, y pensaste que la solución era revisar mis papeles privados para averiguar cómo convencerme de darles más dinero. Cuando lo pones así, suena mal. No solo suena mal, es malo. Saqué el contrato firmado. Y lo más importante es una violación a nuestro acuerdo. David parecía derrotado. Mamá, por favor, no nos hagas irnos. Literalmente no tenemos a dónde ir. Deberías haberlo pensado antes de que tu esposa decidiera husmear en mi habitación. Lo arreglaré, prometió David. Conseguiré un trabajo, cualquier trabajo. Pagaré alquiler. Haré que Jessica se disculpe adecuadamente. David, no, comenzó Jessica, pero él la cortó. Jessica, o te disculpas con mi madre ahora mismo, o ambos quedamos en la calle. Tú eliges. Ella lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. La estás eligiendo a ella sobre mí. Estoy eligiendo la supervivencia sobre el orgullo, respondió él. Algo que quizás quieras considerar. Jessica miró entre nosotros, su rostro pasando por la ira, la incredulidad y finalmente la resignación. Se volvió hacia mí con la expresión más poco sincera que había visto jamás. Margaret, me disculpo por revisar tus papeles personales. Estuvo mal de mi parte y prometo que no volverá a suceder. Y, incitó David, y lamento haber sido irrespetuosa contigo en tu propia casa. Estudié su rostro. La disculpa era forzada, pero al menos era una disculpa. Gracias, Jessica. Acepto tu disculpa. David exhaló con alivio. Entonces, ¿podemos quedarnos? Doblé el contrato cuidadosamente y lo guardé en mi bolsillo. Pueden quedarse con una condición. ¿Qué condición?, preguntó Jessica con sospecha. David, comenzarás una búsqueda de trabajo hoy, no un plan de negocios, no un esquema para obtener dinero de mí, sino una búsqueda de trabajo real. Venta al minoreo, servicio de comida, lo que sea que puedas encontrar. Hecho, acordó, inmediatamente. Y Jessica, ya que estás tan interesada en mi situación financiera, vas a ayudarme a organizar mi papeleo. Bajo supervisión, por supuesto. Hizo una mueca. ¿Organizar tu papeleo? Todo. Documentos fiscales, extractos bancarios, pólizas de seguro, cuentas de inversión. Aprenderás exactamente cuál es mi situación financiera, pero lo harás legítimamente. ¿Eso se supone que es un castigo? Oh, no, Jessica. Se supone que es educación, porque una vez que veas la realidad de mis finanzas, entenderás por qué soy tan cuidadosa con cómo gasto mi dinero.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que mis cientos de miles de dólares pueden no ser exactamente lo que piensas que son. David y Jessica intercambiaron miradas. Estaban a punto de aprender que sus suposiciones sobre mi riqueza eran tremendamente inexactas, pero no aprenderían toda la verdad hasta mucho más tarde. La educación de Jessica sobre mis finanzas comenzó a la mañana siguiente en mi oficina en casa. Había preparado varias cajas de archivo y una hoja de cálculo detallada para organizar mis documentos. Empezaremos con las declaraciones de impuestos, anuncié, entregándole una pila de papeles. Los últimos 5 años deberían ser suficientes. Se sentó a mala gana y comenzó a clasificar los documentos. En 1 hora su actitud había cambiado por completo. Margaret dijo lentamente: según estas declaraciones de impuestos, tu ingreso es de solo unos 40,000 al año, de la seguridad social y tu pensión. Eso es correcto. Pero los extractos bancarios mostraban cientos de miles de dólares en cuentas de ahorros. Esas serían las ganancias de la venta del negocio de tu suegro antes de que muriera. David levantó la vista de su computadora, donde había estado buscando trabajo sin mucho entusiasmo. ¿El negocio de papá? Pensé que era solo una pequeña firma de contabilidad. Lo era, pero pequeño no significa sin valor. Tu padre pasó 30 años construyendo relaciones con empresas locales. Cuando murió, vendí la lista de clientes y el contrato de arrendamiento de la oficina a una firma más grande. ¿Cuánto obtuviste?, preguntó Jessica. Saqué el acuerdo de compra. $200,000, después de impuestos y honorarios legales. David silbó. No tenía idea de que valiera tanto. La mayoría de la gente no entiende el valor de un negocio de servicios bien establecido. Pero Jessica sigue leyendo esos extractos bancarios. Notarás algo interesante sobre los balances a lo largo del tiempo. Ella hojeó varios meses de extractos bancarios, frunciendo el ceño cada vez más. Los balances siguen bajando. Exactamente. Cuando vives con un ingreso fijo y retiras de los ahorros, el dinero no dura para siempre. ¿Cuánto durará?, preguntó David en voz baja. Saqué una hoja de trabajo de planificación financiera que había preparado con la ayuda de Thomas McKay. A mi ritmo actual de gastos, aproximadamente 12 años. Menos si necesito cuidados a largo plazo o tengo gastos médicos importantes. La realidad estaba calando. No era una viuda rica con recursos ilimitados. Era una retirada tratando de hacer que mis modestos ahorros duraran el resto de mi vida. Pero la casa, protestó Jessica, vale más de $1 millón. Vale eso si la vendo. Pero si la vendo, ¿dónde vivo? Una vivienda comparable me costaría $3,000 al mes en alquiler, lo que agotaría mis ahorros en 4 años en lugar de 12. David cerró su computadora portátil. Mamá, nunca me di cuenta. Quiero decir, pensé que estabas cómoda. Estoy cómoda siempre y cuando sea cuidadosa, pero apoyar a 2 adultos adicionales indefinidamente cambiaría ese cálculo significativamente. Jessica estaba mirando las proyecciones financieras. Entonces, cuando dijiste que no podías permitirte apoyarnos, ¿lo decías literalmente? Si pagara por su vivienda, comida y gastos durante más de unos meses, amenazaría mi propia seguridad financiera. Esto era mayormente cierto. Estaba siendo conservadora con mis cálculos, pero la matemática básica era sólida. Apoyar a David y Jessica a largo plazo impactaría mis finanzas. Lo que no les estaba diciendo era que tenía recursos adicionales que ellos no conocían. Lo siento, dijo David de repente. Nunca lo pensé desde tu perspectiva. Simplemente asumí que como eras dueña de la casa, asumiste que era rica porque tengo activos. Pero los activos y el flujo de efectivo son cosas diferentes. Jessica seguía estudiando los extractos bancarios. ¿Qué hay de esta cuenta de inversión? La de Richardson Financial. Me tensé ligeramente. Ella había encontrado la única cuenta que esperaba que no notara. Ese es mi fondo de emergencia.
Es administrado por un asesor financiero para protegerlo de la inflación. ¿Cuánto hay en ella? Eso no es relevante para nuestra discusión actual. Muestra dividendos trimestrales de unos $3,000, presionó ella. Eso sugiere un saldo principal significativo. David estaba prestando atención ahora. Mamá, ¿cuánto hay en la cuenta de inversión? Podría haber mentido. Probablemente debería haberlo hecho, pero me había tomado desprevenida la atención al detalle de Jessica. Alrededor de 400,000. El silencio que siguió fue asombroso. ¿400,000? La voz de David se quebró. Mamá, eso lo cambia todo. No, no lo hace. Pero con ese dinero podría permitirme destruir mi seguridad de jubilación para habilitar su falta de responsabilidad. Terminé. Esa cuenta es intocable. Es lo que pagará mi cuidado cuando sea demasiado vieja para vivir de forma independiente. Jessica dejó los papeles. Entonces, sí tienes dinero. Has estado haciéndote la pobre todo este tiempo. He estado siendo realista. Hay una diferencia. Nos dejaste pensar que apenas estabas sobreviviendo. Nunca preguntaste sobre mis finanzas hasta que decidiste husmear a través de mis papeles. David me miraba como si nunca me hubiera visto antes. $600,000 en ahorros totales, más la casa. Mamá, vales más de $1 millón en papel. Pero tengo 70 años sin ingresos más allá de la seguridad social. $1 millón tiene que durarme potencialmente 20 años más. Esos son 50,000 al año, calculó Jessica rápidamente. Más la seguridad social, podrías vivir muy cómodamente con eso. A menos que necesite vida asistida, que cuesta $60,000 al año, o cuidado de memoria, que cuesta 90,000, o cuidado médico a largo plazo, que podría costar incluso más. Ambos se quedaron callados procesando esta información. Así que no eres pobre, dijo David finalmente, pero tampoco eres rica. Soy financieramente segura si soy cuidadosa y no tengo sorpresas importantes, como apoyar a hijos adultos desempleados, agregó Jessica en voz baja. Exactamente. Pero incluso mientras teníamos esta conversación, estaba pensando en la llamada telefónica que había recibido esa mañana, de mi verdadero asesor financiero, el que manejaba cuentas que Jessica nunca había visto. La llamada que estaba a punto de cambiarlo todo de nuevo. Mi teléfono sonó durante el almuerzo, interrumpiendo lo que se había convertido en una conversación sorprendentemente civilizada sobre presupuestos domésticos y estrategias de búsqueda de empleo. Margaret Williams al habla. Señora Williams, soy Patricia Sullivan de Henley & Associates. Tengo algunas noticias sobre el estado de su padre que requieren atención inmediata. Me alejé de la mesa, pero no tanto como para que David y Jessica no pudieran escuchar. El estado de mi padre se liquidó hace 15 años. Patricia, eso pensábamos, pero hemos descubierto un error en la presentación original. Hay un activo que nunca se transfirió correctamente. ¿Qué tipo de activo? Una propiedad comercial en el centro de Portland. Su padre aparentemente era dueño de ella a través de una empresa subsidiaria que no fue identificada durante los procedimientos del Estado. Los inquilinos actuales han estado pagando alquiler a una cuenta de Escociso durante 15 años. ¿Cuánto alquiler? Aproximadamente $4,000 al mes. La cuenta de Escociso actualmente tiene $700,000 en pagos de renta acumulados. Apreté al teléfono con más fuerza. $700,000. Dinero que legalmente me pertenecía, pero que nunca supe que existía. Señora Williams, ¿está ahí? Estoy aquí. ¿Qué necesito hacer? Necesitamos que venga a nuestra oficina para firmar los documentos de transferencia. La propiedad y los fondos de Escociso se transferirán a usted de inmediato. Estaré ahí esta tarde. Colgué y me di la vuelta para encontrar a David y Jessica mirándome con los ojos abiertos. $700,000, susurró David. Sí, parece que sí. Jessica se levantó abruptamente. Margaret, esto lo cambia todo. Con ese dinero podrías... ¿Podría qué? Pregunté con curiosidad. Podrías ayudarnos a recuperarnos. Podrías prestarnos el dinero para el negocio de David.
Me volví a sentar a la mesa y continué comiendo mi sándwich. ¿Podría? Mamá, dijo David urgentemente. Esto es como ganar la lotería. Es suficiente dinero para resolver todos nuestros problemas. ¿Todos los problemas de quién? ¿Nuestros problemas? Los problemas de la familia. Tomé otro bocado y mastiqué pensativamente. David, ¿cuáles son exactamente tus problemas? ¿Sabes cuáles son? Estamos en deuda, no tenemos trabajo, no tenemos dónde vivir. Esos suenan como tus problemas, no problemas de la familia. Jessica se inclinó hacia adelante. Margaret, sé razonable. Esta es una oportunidad para que todos nos beneficiemos. No necesitas todo ese dinero simplemente sentado en una cuenta, ¿verdad? Acabas de decirnos que tienes suficiente ahorrado para la jubilación. Esto es dinero extra, dinero encontrado. Dejé mi sándwich y mastiqué pensativamente. Jessica, déjame preguntarte algo. Si encontraras $700,000, ¿tu primer pensamiento sería dárselo a otra persona? Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Porque somos familia. La familia ayuda a la familia. Familia, repetí. Jessica, ¿qué has contribuido a esta familia desde que has estado aquí? He estado tratando de encontrar trabajo. Has estado durmiendo hasta el mediodía y quejándote de las reglas de mi casa. Eso no es lo mismo, intervino David. Mamá, eso no es justo. Ambos estamos intentando. ¿Lo están? David, has solicitado exactamente 3 trabajos en 6 meses. Todos ellos eran puestos que considerabas debajo de ti. No quiero desperdiciar mi educación trabajando en el comercio minorista, pero ¿estás dispuesto a desperdiciar mis ahorros de jubilación evitando trabajar por completo? La verdad se estaba cristalizando para ambos. Habían pasado 6 meses tratándome como su cajero automático personal y ahora querían acceso a aún más dinero. Mira, dijo Jessica intentando un enfoque diferente. ¿Qué tal si hacemos de esto un acuerdo comercial? Podrías invertir en la compañía de jardinería de David y te pagaríamos con intereses. ¿Cuál es el plan de negocios de David? Aún no lo hemos redactado, pero ¿cuál es su experiencia en jardinería? Siempre ha sido bueno con el trabajo de jardinería. ¿Cuál es su investigación de mercado? ¿Quiénes son sus clientes potenciales? ¿Qué servicios ofrecerá? ¿Cuáles son sus costos iniciales más allá del equipo? ¿Cuál es su cronograma proyectado para la rentabilidad? El silencio de Jessica fue revelador. Jessica, ¿quieres que invierta $30,000 en un negocio que existe solo en la imaginación de David, dirigido por alguien sin experiencia relevante, sin plan de negocios, sin investigación de mercado y sin cronograma para el éxito? Cuando lo pones así, lo estoy poniendo con precisión. Y ese es exactamente el tipo de decisión financiera que convertiría mi dinero encontrado en dinero perdido. David parecía desesperado. Mamá, ¿qué se necesitaría para que consideraras ayudarnos? Me levanté y comencé a limpiar la mesa. Demuéstrenme que pueden ayudarse a ustedes mismos primero. ¿Qué quieres decir? Consigan trabajos. Cualquier trabajo. Demuéstrenme que pueden ganar dinero y manejarlo responsablemente. Desarrollen un plan de negocios real, con investigación y proyecciones. Prueben que vale la pena invertir en ustedes. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, preguntó Jessica. El tiempo que tome. Pero necesitamos ayuda ahora. Necesitaban ayuda hace 6 meses. Han tenido medio año para resolver esto y en su lugar han estado viviendo de mi generosidad mientras planeaban pedirme más dinero. Reuní los platos y me dirigí a la cocina, dejándolos sentados en la mesa en un silencio atónito. Pero lo que no les dije fue que iba a Portland esa tarde por una razón muy diferente. La reunión en Henley & Associates fue todo lo que esperaba que fuera. Patricia Sullivan era una mujer astuta de unos 50 años que claramente había estado lidiando con problemas de patrimonio complicados durante décadas. Señora Williams, tengo que decir que este es uno de los casos más inusuales que he manejado. Su padre era todo un hombre de negocios. Extendió los documentos en su mesa de conferencias. La propiedad era un pequeño edificio de oficinas con 3 inquilinos comerciales. La cuenta de depósito en Escarova contenía exactamente $743,000. Sin embargo, continuó Patricia, hay algo más que debes saber sobre esta propiedad. ¿Qué es? Uno de los inquilinos está enfrentando dificultades financieras.
Están 3 meses atrasados en alquiler y han preguntado sobre la compra del edificio. ¿Comprarlo? Han hecho una oferta preliminar de $1.8 millones. Dejé los papeles que estaba leyendo. $1.8 millones, más el dinero acumulado del alquiler, más de 2.5 millones en total. Señora Williams, ¿está bien? Estoy bien, solo procesando la magnitud de este descubrimiento. Hay una cosa más. La oferta de compra viene con una condición: que la senda se cierre dentro de 60 días. Aparentemente, la empresa inquilina se está expandiendo rápidamente y necesita asegurar espacio permanente rápido. Y si no vendo, encontrarán otra ubicación y terminarán su contrato de arrendamiento. Como son su inquilino más grande, eso reduciría significativamente el valor de la propiedad y los ingresos por alquilar. Me recosté en mi silla. Esto no era solo dinero encontrado. Esta era una decisión que impactaría el resto de mi vida. Necesito algo de tiempo para pensar en esto. Por supuesto, señora Williams. ¿Puedo hablar con franqueza? Por favor, hágalo. A su edad, tener activos líquidos es generalmente preferible a manejar propiedades de alquiler. La venta le daría completa independencia financiera por el resto de su vida. Tenía razón. Con ese dinero debidamente invertido, nunca tendría que preocuparme por las finanzas de nuevo. Incluso podría permitirme ayudar a David y Jessica si decidiera hacerlo. La pregunta era si merecían esa ayuda. Conduje a casa con los documentos de transferencia firmados y un cheque de caja por $743,000 en mi bolso. Para cuando entré en mi camino de entrada, había tomado mi decisión sobre la venta de la propiedad. Pero primero, quería ver qué habían hecho David y Jessica con su tarde. Los encontré exactamente donde los había dejado. David estaba de vuelta en su computadora portátil, pero en lugar de buscar trabajo, estaba investigando equipos de jardinería. Jessica estaba haciendo listas de nombres comerciales e ideas de logotipos. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó David cuando entré. La propiedad es mía y el dinero está en mi cuenta. ¡Eso es maravilloso!, exclamó Jessica. ¿Entonces, puedes ayudarnos a empezar? Me senté frente a ellos. En realidad tengo la oportunidad de vender la propiedad por $1.8 millones. Sus bocas se abrieron simultáneamente. ¿1.8 millones? Susurró David. Más el dinero de alquiler serían unos 2.5 millones en total. Jessica estaba prácticamente vibrando de emoción. Margaret, esto es increíble. Todos podríamos estar arreglados de por vida. Yo podría estar arreglada de por vida, corregí. Esta es mi herencia. Pero la familia, comenzó David. Sí, hablemos de familia. David, ¿qué lograste esta tarde mientras yo reclamaba mi herencia? Hizo un gesto hacia su computadora portátil. He estado investigando cortadoras de césped comerciales. Y has estado comprando equipo para un negocio que no existe, en lugar de buscar trabajo que realmente podría proporcionar ingresos. Estaba planeando. Estabas fantaseando. Jessica, ¿qué hay de ti? Me mostró su cuaderno. He estado trabajando en conceptos de marca. Y más fantasías, cerré su cuaderno. Ninguno de los dos pasó un solo minuto esta tarde haciendo nada que realmente mejorara su situación. Estábamos planeando nuestro futuro, protestó Jessica. Estaban planeando gastar mi dinero. Hay una diferencia. David se inclinó hacia adelante desesperadamente. Mamá, con 2.5 millones podrías permitirte invertir en nuestro futuro. Apenas haría una mella en tu riqueza. ¿Podría permitírmelo? Sí. ¿Debería invertir en personas que ni siquiera buscan trabajo mientras viven en mi casa gratis? Absolutamente no. Estás siendo cruel. Estoy siendo práctica. Y he tomado una decisión sobre la venta de la propiedad. Ambos contuvieron el aliento. Aceptaré la oferta, pero hay una condición adjunta a cómo se usa ese dinero. ¿Qué condición? Saqué mi teléfono y les mostré el listado de alquiler que había encontrado durante mi viaje a casa. Es un encantador apartamento de 2 habitaciones a unos 20 minutos de aquí, disponible inmediatamente.
¿Quieres que alquilemos un apartamento? La voz de Jessica era plana. Quiero que se conviertan en adultos independientes. El contrato de alquiler está a sus nombres. El alquiler del primer mes pagado por mí como regalo de mudanza. Y después de eso, ustedes se mantienen a sí mismos, como cualquier otra pareja casada en América. David miró el listado del apartamento. Mamá, no podemos permitirnos esto por nuestra cuenta. Entonces será mejor que encuentren trabajos rápido. ¿Y si no podemos encontrar trabajo a tiempo para pagar el alquiler? Sonreí. Entonces aprenderán lo que se siente la verdadera presión financiera y tal vez eso los motive en maneras que mi generosidad nunca pudo. Pero no había terminado con mis sorpresas todavía. La visita al apartamento estaba programada para el jueves por la mañana. Insistí en llevar a David y Jessica allí misma, supuestamente para ayudarlos a evaluar el espacio, pero realmente para asegurarme de que no pudieran echarse atrás en el último minuto. El apartamento era perfecto para ellos. 2 habitaciones, cocina moderna, conexiones para lavadora y tecadora. El alquiler era de $1,500 al mes, lo que requeriría que ambos trabajaran, pero no era imposible de manejar. Es increíble, admitió David a regañadientes. Mientras caminábamos por la sala, la cocina es más grande de lo que esperaba, agregó Jessica, aunque su tono sugería que estaba buscando razones para rechazarlo. La administradora de la propiedad, una mujer llamada Carol, estaba explicando los términos del contrato cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Thomas Richardson. Desarrollo importante. ¿Puede llamarme inmediatamente? Me disculpé y salí para devolverle la llamada. Margaret, necesitamos reunirnos hoy. Algo significativo ha sucedido con su caso. ¿Qué caso? No estoy involucrada en ningún caso legal. Lo está ahora. El antiguo empleador de Jessica presentó una denuncia penal contra ella por malversación de fondos. Mi sangre se heló. ¿Malversación? Pensé que fue despedida por robar suministros de oficina. Eso fue aparentemente la punta del iceberg. Han descubierto que falsificó órdenes de compra y facturó a proveedores falsos por casi $50,000 durante 6 meses. $50,000. No me extraña que estuvieran tan endeudados. Thomas, ¿qué significa esto para mí? Dado que Jessica ha estado viviendo en su casa, querrán verificar que usted no estuvo involucrada. Y Margaret, hay algo más. ¿Qué? También han abierto una investigación sobre los beneficios de desempleo de David. Aparentemente, ha estado afirmando buscar trabajo mientras recibía pagos, pero no hay registro de solicitudes de trabajo reales. Fraude de beneficios. Ambos enfrentaban potencialmente cargos criminales. ¿Qué tan malo es esto? Jessica podría estar enfrentando cargos de delitos graves. La situación de David es menos seria, pero aún problemática. Margaret necesita distanciarse de sus problemas legales inmediatamente. Miré a través de la ventana a David y Jessica, que todavía estaban discutiendo el apartamento con Carol. No tenían idea de que su pasado estaba a punto de alcanzarlos. «Te llamaré en 1 hora», le dije a Thomas, y volví a entrar. «¿Entonces qué piensan?», pregunté alegremente. «Lo tomaremos», dijo David. Jessica le lanzó una mirada sorprendida, pero él estaba aparentemente listo para comprometerse con la independencia. «Excelente», dijo Parrow. «Necesitaré el alquiler del primer mes, el alquiler del último mes y un depósito de seguridad. $4,500 en total». Saqué mi chequera. Cubriré el alquiler del primer mes, como prometí. Ustedes dos necesitarán manejar el resto. ¿El resto? La voz de Jessica se quebró. No tenemos $3,000. Entonces supongo que será mejor que averigüen cómo conseguirlos rápidamente, dije continuando escribiendo el cheque. El apartamento no se guardará solo. David estaba en pánico. Mamá, no podemos conseguir esa cantidad de dinero por nosotros mismos. Seguro que pueden. Tienen hasta mañana para que esto funcione. Le entregué a Carol el cheque por $1,500. Esto guarda el apartamento por 24 horas. Correcto. Tienen hasta mañana al mediodía para traer el balance o el apartamento pasa al siguiente solicitante. Mientras conducíamos a casa, David y Jessica discutían frenéticamente sobre dónde encontrar $3,000. «Podríamos vender algo», sugirió Jessica. «¿Vender qué? No poseemos nada valioso». «Podríamos pedir préstamos a amigos». «¿Qué amigos? Ya hemos pedido dinero prestado a todos los que conocemos». Escuché su desesperación con creciente satisfacción. Esta era la presión del mundo real que habían necesitado todo el tiempo. «Hay una opción», dije casualmente, mientras entrábamos en mi camino de entrada.
¿Qué opción?, preguntó David con entusiasmo. ¿Pueden conseguir trabajos hoy? Cualquier trabajo, incluso el trabajo con salario mínimo, les daría suficiente dinero para el depósito si ambos pudieran empezar inmediatamente. Nadie paga el primer día, protestó Jessica. Los restaurantes lo hacen con propinas. Las empresas de construcción lo hacen, los servicios de limpieza lo hacen. Simplemente han sido tan orgullosos como para considerar ese tipo de trabajos. Mamá, por favor, solo préstanos el dinero y te pagaremos. ¿Con qué ingresos? Todavía no han resuelto el problema fundamental de tener trabajos. Aparqué el coche y me volví para mirarlos. David, Jessica, necesito decirles algo importante. ¿Qué? La policía llamó mientras estábamos mirando el apartamento. El color desapareció de ambos rostros. ¿Qué querían?, susurró Jessica. Quieren entrevistarme sobre unas irregularidades en tus registros de empleo anteriores. Jessica comenzó a llorar. David solo me miraba con horror. ¿En cuánto problema estamos?, preguntó en voz baja. Eso depende de cuán honestos hayan sido conmigo sobre sus situaciones. Te dijimos la verdad, sollozó Jessica. Sacudí la cabeza con tristeza. Jessica, malversar $50,000 no es lo mismo que tomar suministros de oficina. Parecía que se iba a desmayar. Y David, reclamar beneficios de desempleo mientras no buscas trabajo realmente es fraude. ¿Quién te dijo eso?, demandó él. La gente habla, David. Este es un pueblo pequeño. En realidad, Thomas tenía excelentes fuentes, pero no necesitaban saber eso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jessica a través de sus lágrimas. Ahora deciden si quieren enfrentar estos problemas como adultos independientes con su propio apartamento o como criminales desempleados viviendo con su madre. La elección era dura y clara, y estaba a punto de volverse aún más complicada. La mañana siguiente me desperté y encontré la casa en un silencio absoluto. Eran las 6 a.m. Normalmente, a esta hora, la casa estaría en silencio porque ellos estarían durmiendo hasta el mediodía. Pero hoy el silencio era diferente. Era el silencio de la tensión, el silencio del miedo. Bajé las escaleras y los encontré sentados en la mesa de la cocina. Ya estaban vestidos, no con su ropa habitual de estar en casa, sino con lo que supongo que ellos consideraban ropa presentable para una crisis. David llevaba una camisa que no había planchado del todo y Jessica tenía los ojos hinchados. Claramente, había estado llorando toda la noche. «Buenos días», dije, sirviéndome mi café con esa calma deliberada que sabía que los ponía nerviosos. ¿Averiguaron cómo manejar el depósito del apartamento? Tienen hasta el mediodía. David y Jessica intercambiaron una mirada. Una de esas miradas de matrimonio que dicen 1000 palabras sin pronunciar una sola. Miedo, vergüenza, desesperación. «Tenemos que decirte algo», dijo David, su voz temblando ligeramente. «Estoy escuchando». Jessica tomó una respiración profunda, como si estuviera a punto de sumergirse bajo el agua. «Ayer por la tarde, después de que nos dijiste lo de la policía, salimos». «Lo sé», dije. «Su auto no estaba». «Fuimos a una casa de empeño», continuó David. No podía mirarme a los ojos. Estaba mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Llevamos el anillo de compromiso de Jessica y mi reloj y la consola de videojuegos. Me detuve con la taza a medio camino de mi boca. El anillo de compromiso de Jessica era una herencia de su abuela. Siempre había presumido de él. Que lo hubieran empeñado significaba que el pánico era real. Entonces, ¿cuánto consiguieron?, pregunté. «Nos dieron $2,800, dijo Jessica. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Fue humillante, Margaret. El hombre de la tienda nos trató como si fuéramos drogadictos buscando dinero para la próxima dosis. Regateó cada centavo. Ese anillo valía 3 veces más. El valor de algo es solo lo que alguien está dispuesto a pagarlo en el momento en que estás desesperado. Una lección dura, pero necesaria». «Entonces», continué, «tienen casi todo el dinero para el depósito. ¡Felicidades! Parece que se mudan hoy». El silencio volvió, más pesado esta vez. «No nos vamos a mudar», dijo David, susurrando.
Dejé la taza sobre la mesa con un sonido seco. ¿Disculpa? No podemos tomar el apartamento, mamá, dijo David, levantando finalmente la vista. Sus ojos estaban rojos, porque después de la casa de empeño, llamamos al abogado penalista que nos recomendó el señor Richardson. Ah, la realidad legal. ¿Y qué les dijo? Dijo que necesita un anticipo de $5,000 para tomar el caso de Jessica antes de que la policía la interrogue formalmente y otros $2,000 para empezar a manejar mi caso de fraude de desempleo. Jessica rompió en llanto otra vez. No era ese llanto manipulador de antes, era el llanto feo y gutural de alguien que ve cómo las paredes se cierran alrededor de ella. Si no contrato a ese abogado, voy a ir a la cárcel, Margaret. El fiscal no está jugando. Quieren hacerme un ejemplo. Observé la escena. Tenían $2,800 en efectivo en una bolsa en alguna parte. Necesitaban $3,000 para el apartamento. Necesitaban $7,000 para los abogados. Y no tenían trabajos. La matemática era brutal. Así que tienen que elegir, dije. O usan el dinero para tener un techo sobre sus cabezas y enfrentan a la policía con un defensor público, o usan el dinero para el abogado y se quedan sin hogar. Por eso queríamos hablar contigo, dijo Jessica, limpiándose la nariz con una servilleta de papel. No te estamos pidiendo dinero, sabemos que no nos lo darás. Eso era nuevo. Por primera vez, habían dejado de ver mi cuenta bancaria como la solución mágica. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Queremos decirle a Carol que no tomaremos el apartamento, dijo David. Queremos usar el dinero del empeño para pagarle al abogado una parte y pedirle un plan de pagos. Y queremos pedirte que nos dejes quedarnos aquí. Levanté una ceja. Solo por 30 días más, se apresuró a añadir David. 30 días, mientras trabajamos y ahorramos. Te pagaremos alquiler desde nuestro primer cheque, lo que tú digas que es justo. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín estaba empezando a florecer. Pensé en lo tranquilo que sería mi vida si simplemente los echara, si dejara que el sistema se encargara de ellos. Sería fácil, sería justificable, nadie me culparía. Pero luego miré a mi hijo que había sido un niño dulce antes de volverse perezoso y con derecho. Y miré a Jessica, que a pesar de todo su veneno, estaba aterrada. ¿Estaba lista para rendirme con ellos? No, todavía no. Pero la misericordia sin disciplina solo crea más monstruos. Me di la vuelta. Tengo una contrapropuesta, dije. Se tensaron visiblemente. Pueden quedarse aquí por 90 días, ni un día más. Sus hombros se relajaron un poco, pero levanté la mano para detener su alivio. Esperen, no he terminado. Las condiciones van a cambiar drásticamente. Saqué una libreta y un bolígrafo del cajón. Primero, el alquiler será de $500 al mes, cada uno. Esos son $1,000 en total. Y no, David, no es negociable. Está bien, dijo David rápidamente. Es justo. Segundo, en lugar de buscar el trabajo de sus sueños o planear negocios, van a aceptar el primer trabajo que les ofrezcan. No me importa si es limpiando baños, volteando hamburguesas o cavando zanjas. Si paga dinero legal, lo toman. Ayer aplicamos a 6 lugares, dijo Jessica. Tengo una entrevista hoy para el turno de noche en un supermercado, reponiendo estantes. Reponiendo estantes. Jessica, que se consideraba demasiado buena para lavar sus propios platos. Bien, tercera condición. Asistirán a clases de educación financiera. Yo seré la maestra. Se sentarán conmigo una vez a la semana y revisaremos cada centavo que ganen y cada centavo que gasten. Aprenderán a hacer un presupuesto, aprenderán sobre impuestos y aprenderán por qué comprar cafés de $7 cuando tienes una deuda de $30,000 es una estupidez matemática. Lo haremos, asintió David. Y cuarto, y esto es lo más importante para ti, Jessica, la miré directamente a los ojos. Vas a cooperar completamente con la investigación policial. Vas a admitir lo que hiciste, vas a devolver cada centavo que robaste, aunque te tome el resto de tu vida,
Y vas a pedir perdón a las personas que lastimaste. No más mentiras, no más excusas. Jessica tragó saliva. Podía ver el miedo en sus ojos, pero asintió. De acuerdo, lo haré. Una cosa más, añadí recordando algo crucial. Ese dinero que sacaron de la casa de empeño, los $2,800, dámelos. ¿Qué? David se puso de pie. Mamá, eso es para el abogado, no puedes quitarnos eso. No me lo voy a quedar, tonto. Voy a ir con ustedes a la oficina del abogado y voy a asegurarme de que ese dinero se pague directamente a su cuenta. No confío en que no se gasten $100 en una cena de celebración porque se sintieron aliviados. Yo controlaré ese pago. Era un nivel de control que normalmente odiarían, pero en este momento sabían que lo necesitaban. Sabían que no tenían autocontrol. Trato hecho, dijo David. Bien, ahora váyanse. Tienen entrevistas de trabajo a las que asistir y un abogado al que pagar. Yo tengo que llamar a Carol y disculparme por hacerle perder el tiempo con el apartamento. Verlo salir de la casa esa mañana fue diferente. No había arrogancia en su caminar. Iban hombro con hombro, no como conspiradores, sino como supervivientes de un naufragio que acaban de llegar a la orilla. Pero si pensaban que lo peor había pasado, estaban equivocados, porque la verdadera prueba no era conseguir el trabajo. La verdadera prueba era mantenerlo. Y eso comenzó esa misma noche. Jessica regresó a casa a las 6 a.m. del día siguiente, justo cuando yo me levantaba. Parecía que había estado en una guerra. Su uniforme del supermercado, un polo verde sintético que le quedaba demasiado grande, estaba manchado de polvo y algo pegajoso. Su cabello, normalmente impecable, estaba recogido en una cola de cabello desordenada. Olía a cartón viejo y a productos de limpieza baratos. Se dejó caer en la silla de la cocina, incapaz incluso de quitarse los zapatos. ¿Y cómo te fue?, le pregunté, poniéndole una taza de café enfrente. No por amabilidad, sino porque necesitaba que estuviera despierta para nuestra sesión de presupuesto. Es horrible, Margaret, es horrible. 8 horas de pie. Mis pies están sangrando, literalmente. Tuve que levantar cajas de latas de sopa que pesaban más que yo. Y el gerente es un chico de 22 años que me gritó porque no estaba apilando los cereales lo suficientemente rápido. Tomó un sorbo de café, sus manos temblaban. Y lo peor, vi a alguien que conocía. ¿A quién? A Sara, una chica con la que solía ir a yoga. Entró a comprar leche de almendras a las 4 de la mañana. Me vio con el uniforme, sudada, poniendo precios en las latas. Intenté esconderme detrás de un expositor de papas fritas, pero me vio. ¿Y qué dijo? Nada, solo me miró con esa lástima y luego se fue rápido. Fue la cosa más humillante de mi vida. Me senté enfrente de ella. Bienvenida al mundo real, Jessica. Ese sentimiento que tienes, esa vergüenza, ese dolor físico, eso es lo que cuesta el dinero. Cada dólar que gastabas tan alegremente en esos cafés y en esa ropa que robaste, costaba este tipo de esfuerzo ganarlo, solo que era el esfuerzo de otra persona. Ella me miró, y por un segundo pensé que me iba a responder con un insulto, pero no lo hizo. Simplemente asintió. Lo sé ahora. David no lo estaba pasando mucho mejor. Había conseguido un trabajo como ayudante general en una obra de construcción local. Su gran educación no servía de nada cuando se trataba de cargar sacos de cemento y limpiar escombros. Llegó a casa esa tarde caminando como un anciano de 90 años. Tenía ampollas en las manos que se habían reventado y vuelto a formar. Estaba tan quemado por el sol que su piel irradiaba calor. No puedo volver mañana, fue lo primero que dijo colapsando en el sofá. Mamá, mi espalda, siento que algo se rompió. No se rompió nada, David. Son músculos que no has usado en 10 años despertándose de su coma. Y sí vas a volver mañana, porque si no vas, no te pagan. Y si no te pagan, no hay abogado. Y si no hay abogado, cárcel. Lo sé, gruñó, poniéndose el hielo en el cuello. Pero el capataz es un idiota. Me tiene moviendo ladrillos de un lado para otro solo porque sí. Creo que lo disfruta. Probablemente, haz tu llamo de común con los tuyos. Probablemente disfruta viendo al chico universitario que nunca ha trabajado un día en su vida sudar un poco. Gánate su respeto trabajando más duro que él, no quejándote. Los primeros días fueron brutales. Hubo trías, hubo gritos de frustración, hubo momentos en los que ambos amenazaron con renunciar. Pero cada vez que lo hacían, yo sacaba el contrato y señalaba la puerta. Y cada vez volvían al trabajo. Pero la parte más interesante fue la sesión de educación financiera de la primera semana. Lo senté en el daimedor con sus primeros talones de pago. Eran cheques pequeños, deprimentemente pequeños comparados con la deuda que tenían. Muy bien, dije abriendo mi hoja de cálculo. Vamos a hacer las cuentas. David,
Tu cheque semanal es de $450 después de impuestos. Jessica, el tuyo es de 380. Eso es casi nada, se quejó Jessica. Trabajé como una esclava por esto. Son $830 a la semana entre los dos, corregí. Eso son $3,320 al mes. Ahora, restemos los gastos. Empecé a escribir en la hoja de cálculo proyectada en mi televisor para que lo vieran bien grande. Ingresos, $3,320. Alquiler a mí, menos $1,000. Pago al abogado, plan de pagos, menos $500. Restitución a la empresa de Jessica, orden judicial preliminar, menos $400. Comida y transporte, menos $600. Ahorro obligatorio, 20%, menos $664. Espera, dijo David. Esos números nos dejan con $156, terminé la suma. Tienen $156 al mes para gastos varios. Esos son unos $39 a la semana. ¿$39? Jessica estaba horrorizada. Eso no alcanza ni para nada. ¿Qué pasa si necesito shampoo o zapatos nuevos porque estos me están matando? Entonces compras shampoo de $1 y usas plantillas baratas o trabajas horas extra. Esas son sus opciones. David miraba la pantalla como si fuera una película de terror. Mamá, esto es imposible. Vamos a vivir en la miseria. No, David. Van a vivir dentro de sus posibilidades. Esa es la diferencia. Han estado viviendo una fantasía financiada por deudas y robos. Esta es su realidad. Si no les gusta, mejoren sus ingresos. Asciendan. Consigan un segundo trabajo, pero no pueden gastar dinero que no tienen. Fue una lección brutal, pero necesaria. Durante las siguientes semanas, algo comenzó a cambiar. Al tener tan poco dinero libre, empezaron a valorar cada centavo. Vi a David empacando su almuerzo, sobras de la cena, en lugar de comprar comida en el sitio de construcción. Lo vi cosiendo un botón de su camisa de trabajo, en lugar de tirarla. Vi a Jessica buscando cupones en el periódico antes de ir a hacer la compra semanal que yo le permitía hacer, con mi supervisión. La vi caminar hasta la biblioteca para usar el internet gratis en lugar de usar los datos de su teléfono, que habíamos cancelado para ahorrar. Estaban sufriendo, sí, pero estaban despertando. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegó un mes después, y no tuvo nada que ver con el dinero, sino con el carácter. Era un viernes por la noche. Yo estaba en la sala leyendo cuando sonó el timbre. Era tarde, casi 9 de la noche. Abrí la puerta y encontré a 2 oficiales de policía. Mi corazón dio un vuelco. Aunque Jessica estaba cooperando, siempre había el miedo de que decidieran arrestarla antes del juicio. «¿Señora Williams?», preguntó el oficial más alto. «Sí. Estamos buscando a David Williams». «¿David? ¿Por qué David?» «Está en la cocina», dije haciéndome a un lado. «¿Qué ha pasado?» David salió al pasillo, secándose las manos con un trapo. Había estado lavando los platos, parte de sus tareas domésticas. Cuando vio a los policías, se puso pálido como papel. «¿David Williams?», preguntó el oficial. «Soy yo». «Tenemos una orden de arresto por falta de comparecencia en relación con una multa de tránsito no pagada de hace 2 años y conducir con una licencia suspendida». David cerró los ojos. «Oh, Dios. ¿Multa de tránsito? David, ¿de qué están hablando?» «Me pusieron una multa por exceso de velocidad hace 2 años», murmuró David. «Olvidé pagarla y luego me llegó una notificación de que mi licencia estaba suspendida, pero no le presté atención». «Ignoró las citaciones judiciales, señor. Tiene que venir con nosotros». Jessica apareció detrás de David, aterrorizada. «No pueden llevárselo. Mañana tiene turno doble. Si falta, lo despedirán». «Eso no es nuestro problema, señora. Manos detrás de la espalda». El sonido de las esposas cerrándose sobre las muñecas de mi hijo fue un sonido que ninguna madre quiere escuchar, incluso una madre que está tratando de dar una lección. «Mamá», dijo David con la voz quebrada mientras lo empujaban hacia la puerta, «por favor, la fianza. Tienes que pagarla. No puedo perder este trabajo. El capataz me dijo que si falto una vez más, estoy fuera. Y si pierdo el trabajo, violo nuestro contrato y tú me echas».
Estaba entrando en pánico total. ¿De cuánto es la fianza?, le pregunté al oficial. $500. $500. Tenía $500 en mi bolso en ese momento. Podía sacarlos, dárselos, y todo esto acabaría. David iría a trabajar mañana, mantendría su empleo y seguiríamos con nuestro plan. Miré a David. Sus ojos suplicaban. «Mamá, por favor, te lo pagaré, lo prometo». Miré a Jessica. Ella también estaba suplicando con la mirada. Pensé en todas las veces que David había olvidado pagar algo y yo lo había solucionado. Pensé en todas las veces que su irresponsabilidad había sido amortiguada por mi billetera. Si pagaba ahora, le estaría enseñando que siempre hay una red de seguridad, que puede ignorar la ley, ignorar las multas y mamá lo arreglará. Pero si no pagaba, perdería su trabajo. El progreso que habíamos hecho podría colapsar. Era una apuesta arriesgada. Respiré hondo. «No», dije. El tiempo se detuvo. «¿Qué?», susurró David. «No voy a pagar tu fianza, David». «Mamá, perderé mi trabajo. Perderé todo». «Entonces supongo que tendrás que usar tu llamada telefónica para llamar a tu jefe y explicarle por qué no vas a ir mañana y rezar para que te dé otra oportunidad. Pero no voy a rescatarte de las consecuencias de tu propia pereza de hace 2 años. Pasas la noche en la cárcel. Veremos qué pasa por la mañana». Los policías se lo llevaron. David no gritó ni peleó. Simplemente me miró con una mezcla de incredulidad y... ¿respeto? ¿Miedo? No estaba segura. Jessica se quedó parada en el pasillo, temblando. «¿Cómo pudiste hacer eso?», me preguntó, pero no había acusación en su voz, solo asombro. «Es tu hijo». «Exactamente», respondí, cerrando la puerta. «Es mi hijo, y quiero que sea un hombre, no un niño eterno. Ve a dormir, Jessica. Mañana tienes que trabajar, y yo tengo que llamar al abogado para ver cuándo sale el juez a fijar la audiencia». Esa noche no dormí. Ninguna madre duerme bien sabiendo que su hijo está en una celda. Me quedé mirando el techo, preguntándome si había ido demasiado lejos, si había roto algo que no se podía arreglar. A la mañana siguiente, fui a la comisaría a recogerlo después de que el juez lo procesara y le diera una nueva fecha de corte. Salió por las puertas de metal luciendo terrible. Su ropa estaba arrugada, olía a sudor rancio y tenía ojeras profundas. Caminó hacia el coche sin decir una palabra. Se sentó en el asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. Conduje en silencio durante 10 minutos antes de que él hablara. «Llamé al capataz», dijo con la voz ronca, «desde el teléfono de la cárcel a las 5 de la mañana. Y le dije la verdad. Le dije que fui un idiota, que ignoré una multa y que me arrestaron. No le puse excusas. No le dije que mi coche se averió o que estaba enfermo. Esperé. Se rió», dijo David. Se rió y me dijo que era la primera vez que un peón lo llamaba desde la cárcel para decirle la verdad en lugar de mentirle. Me dijo que si puedo llegar al sitio antes del almuerzo, todavía tengo trabajo, pero que voy a tener que limpiar las letrinas portátiles durante una semana como castigo. Suspiré, sintiendo un peso enorme levantarse de mi pecho. «Eso es un buen jefe». «Sí», dijo David. Y luego se volvió hacia mí. «Gracias». Frené un poco el coche, sorprendida. «¿Gracias? Te dejé pasar la noche en una celda». «Sí». Y tuve mucho tiempo para pensar. Había un chico en la celda conmigo. Tenía 19 años. Estaba allí por robar un coche. Me contó que su madre siempre lo sacaba de apuros, siempre pagaba sus fianzas, hasta que un día se quedó sin dinero y él terminó allí. Me di cuenta de que he estado esperando que alguien más arregle mi vida durante 30 años. Se limpió los ojos con el dorso de la mano sucia. «Voy a arreglar esto, mamá. Voy a pagar la multa. Voy a limpiar esas letrinas y voy a pagarle al abogado». «Lo sé», le dije poniendo mi mano sobre la suya por un momento.
Lo sé. Lo dejamos en la obra de construcción sucio y cansado, pero con una determinación que nunca le había visto antes. Las semanas se convirtieron en meses. Los 90 días se acercaban a su fin. Jessica había sido ascendida a cajera diurna porque era rápida con los números y, sorprendentemente, buena con los clientes. Resulta que su personalidad falsa era perfecta para el servicio al cliente, pero ahora estaba templada por un poco de humildad real. David había perdido 10 kilos de grasa y ganado músculo. Sus manos estaban callosas. Ya no hablaba de grandes negocios. Hablaba de plazos, de materiales, de eficiencia. Estaba aprendiendo cómo funcionaba un negocio real desde abajo hacia arriba. Y entonces llegó el día 85. 5 días antes de que tuvieran que mudarse según nuestro contrato. Estábamos cenando. Pollo rosado, comprado con sus propios ahorros, y ensalada. El ambiente era casi agradable. «Tenemos noticias», dijo Jessica. Sacó un sobre de su bolso. «Fui al juicio preliminar ayer, con el abogado. Métense». ¿Y? Llegamos a un acuerdo. Debido a que he estado pagando la restitución religiosamente cada semana y debido a que tengo un empleo estable y una carta de carácter de mi gerente actual, el fiscal acordó reducir los cargos. David sonrió, tomando su mano. «Libertad condicional», dijo Jessica radiante. 3 años de libertad condicional, servicio comunitario. Y tengo que seguir pagando la deuda hasta el último centavo. Pero no voy a la cárcel, Margaret. No voy a la cárcel. Eso es maravilloso, dije, y lo decía en serio. Felicidades, te lo has ganado. Y hay más, dijo David. Hemos estado ahorrando, siguiendo tu presupuesto, viviendo con esos ridículos $39 a la semana. Sacó su teléfono y me enseñó su cuenta bancaria. Tenemos $4,000 ahorrados. Es suficiente para el depósito de un apartamento y el primer mes de renta. Y ya lo encontramos. Es más pequeño que el que vimos con Carol. Está en un área menos bonita, pero podemos pagarlo. Nosotros. Sin tu ayuda. Iré a la estantería. Sin tu ayuda. Ellos habían ganado esto. ¿No yo? Entonces se van. En 5 días. Asintió David. Como prometimos. Sentí una punzada de tristeza. Me había acostumbrado a tenerlos aquí, a ver su transformación, pero sabía que si les dejaba quedarse ahora, desharía todo el trabajo. Tenían que volar. Estoy orgullosa de ustedes, les dije, y fue la primera vez en años que esas palabras no supieron la ceniza en mi boca. El día de la mudanza fue agridulce. Cargaron sus pocas pertenencias en una camioneta prestada por el jefe de David, quien ahora lo consideraba su mejor empleado. Cuando la última caja estuvo cargada, se pararon en la puerta. Gracias, Margaret, me susurró al oído. Gracias por no dejarnos salirnos con la nuestra. Gracias por ser tú. Cuídate, Jessica, y no reorganices la cocina de tu casero o te echará. Bromeé. Ella se rió. David me abrazó después. Me apretó fuerte. Te quiero, mamá. Te llamaré el domingo. Más te vale. Los vi alejarse hasta que la camioneta desapareció en la esquina. Entré en mi casa. Estaba en silencio otra vez. Mis tazas medidoras estaban en su lugar. Mis papeles estaban ordenados. Me senté en la cocina con una taza de té, disfrutando de la paz. Pero entonces, mi teléfono sonó. Era Thomas, el abogado. «Margaret, ¿ya se fueron?» «Hace 5 minutos». «Bien, porque tengo los documentos finales de la venta de la propiedad comercial. El dinero se transferirá a tu cuenta mañana. $2.5 millones, Margaret. Eres oficialmente una mujer muy rica». Sonreí. «Gracias, Thomas». «¿Vas a decirles?» Pensé en David limpiando letrinas. Pensé en Jessica reponiendo estantes a las 4 de la mañana. Pensé en el orgullo en sus ojos cuando me mostraron sus $4,000 ahorrados. Si les dijera que tenía millones en el banco, ¿arruinaría eso su logro? ¿Les haría sentir que su esfuerzo fue pequeño e insignificante? ¿O volvería a despertar esa codicia que acabábamos de enterrar?
No, le dije a Thomas, no todavía. Dejemos que disfruten de su independencia por un tiempo. Dejemos que sientan el orgullo de pagar sus propias facturas. Quizás en Navidad. O quizás cuando nazca el primer nieto. Pero por ahora, el mejor regalo que puedo darles es mi silencio. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Mi nuera me escupió en la cara. Mi hijo dijo que me lo merecía y fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque ese escupitajo no fue un insulto, fue la llamada de atención que salvó nuestra familia. A veces el amor no se trata de darle a la gente lo que quiere, se trata de darles lo que necesitan, incluso si te odian por ello al principio. Soy Margaret Williams. Gracias por escuchar mi historia.